A todos y a todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí, en esta casa, en el Cabildo de Gran Canaria, para compartir con SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, su informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa. Tengo que dar la bienvenida a distintas organizaciones no gubernamentales, sociales, que están hoy aquí con nosotros. Está también la viceconsejera de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias. Está también la consejera de Políticas, el compañero consejero responsable del área de Solidaridad Internacional. Carmelo, yo y Isabel saludamos y nos vamos porque tenemos el debate sobre el estado de la isla que empieza a las 10:30 y por lo tanto no podemos acompañarles más tiempo. Es un honor para esta institución recibir aquí en este espacio a SEAR en un acto que en el día de hoy se reproduce en distintos lugares del Estado español. Este informe de SEAR ha adquirido en los últimos años una relevancia especial. El año pasado llegaron a nuestras costas unas 23.000 personas, los que nos situó en el centro del debate migratorio internacional. Y este año hemos sido testigos de la emergencia en Ucrania, que ha merecido una respuesta muy diferente de las autoridades comunitarias. La Unión Europea se puso de acuerdo para activar por primera vez en la historia una directiva que tenía más de 20 años y que permitía la entrada sin límites de refugiados ucranianos. La medida no solo contempla su entrada, sino un permiso para residir en la Unión Europea durante un año, prorrogable si las circunstancias de la guerra así lo exigieran. Es decir, hay otra manera de gestionar la llegada de personas de otros países que, sin embargo, por una cuestión de voluntad política, no se hace en todos los casos, especialmente para aquellas personas que llegan de África. Y es que en Mali o en los países del Sahel se están dando situaciones de conflicto a las de Ucrania. Desgraciadamente, España no es un país ejemplar en lo que a refugio se refiere. Desde hace tiempo repite año tras año como uno de los países del mundo más restrictivos en la concesión de derechos de asilo. De media, España solo acepta el 5% de las solicitudes de asilo resueltas cuando la media europea es del 31%, es decir, 6 veces más superior. Y esta política extremadamente restrictiva con el derecho a asilo es una de las causas que provoca que miles de personas tengan que jugarse la vida atravesando el Atlántico para intentar llegar a nuestras costas, en la que se ha convertido en la ruta más mortífera del mundo. Cuando hablamos de la necesidad de abrir rutas migratorias legales y seguras, nos referimos también a establecer dispositivos que permitan a las personas que lo necesitan acceder de manera sencilla a los mecanismos de protección internacional que se establecen. Por todos esos motivos, porque es necesario que profundicemos en esta realidad, estamos encantados de acoger la presentación del informe anual de SEAR, una herramienta, insisto, imprescindible para conocer la situación de las personas refugiadas en España y en Europa. Quiero aprovechar en esta ocasión para felicitar a todo el equipo de SEAR, a Juan Carlos, por el magnífico trabajo que hacen cada año con el informe y con todo un trayecto, un proyecto que se convierte, no ya solo en informe, sino la trayectoria de la organización, un espacio fundamental para perseguir cambios en las políticas de migración, de asilo y refugio. Desde el Cabildo de Gran Canaria, y termino, Carmelo Ramírez también le saluda, a ella le dejamos, lo importante es escuchar el informe. Desde el Cabildo seguiremos reivindicando que necesitamos una política solidaria de acogida entre los países de la Unión Europea, solidaridad también entre las distintas regiones de España, vías migratorias legales y seguras, el fin de la externalización de fronteras, el respeto al derecho al asilo, fondos estructurales para las regiones receptoras de personas migrantes y que se cuente con nuestra tierra, que se cuente con Canarias en el diseño de estas políticas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti y a todo tu equipo, y les dejamos ahora, después de que intervenga Carmelo, a usted. De SEAR, que tan extraordinariamente vienen desde hace ya muchos años trabajando en Canarias en favor de la gente más empobrecida, más necesitada, más desesperada por su condición de refugiado o de asilado, ¿no?
tenemos que denunciar una vez más cuáles son las circunstancias o las causas que provocan la migración. Hay que tener en cuenta que hoy hay en el mundo más de 35 guerras. No solamente hay una guerra, hay más de 35 guerras en las que participan directamente más de 50 países en el mundo. La pobreza va aumentando, que también es una de las causas que genera la migración, que genera la violencia estructural y además el cambio climático que está provocando sequías, hambre en muchas partes del mundo. Por tanto, nosotros una vez más denunciamos la política en relación a estos temas que plantean los países enriquecidos, la política que plantea la Unión Europea, que plantean los Estados Unidos. En definitiva, una política que lo que trata es de alejar a los pobres que se sigan muriendo, pudriendo, sufriendo en los lugares, que no toquen en nuestras puertas cuando la causa también de esa demanda de asilo o de refugio están aquí. Las fábricas de armas están en los países enriquecidos, en España también. Exportamos armas y si las armas no se consumen hay que provocar guerras y las guerras normalmente se provocan en los países enriquecidos, los productores, los exportadores de armas, pero quien las sufre son en otros lugares. Y luego también la política de externalización de la frontera para que ni siquiera los pobres pisen territorio de los países enriquecidos, las murallas o colocar los ejércitos para impedir todo esto. Por eso la labor de SEAR es tan importante. Todo el equipo que tiene SEAR, que coordina Juan Carlos, que muchas veces es la cara más visible para nosotros, pero que detrás hay un equipo, tanto a nivel de Canarias como a nivel de todo el Estado, que junto con otras organizaciones como Cruz Roja o también organizaciones humanitarias están tratando de responder a esa enorme demanda. Esto lo que exige es el impulso a nivel social y a nivel de las instituciones de las políticas de solidaridad. Hay que seguir creando, trabajando, empujando esta sociedad a través de la solidaridad a unas condiciones de mayor equidad, de mayor justicia para toda la humanidad y no para el 20% que somos los que vivimos en los países enriquecidos. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por este trabajo que desde hace ya muchos años pues vienen realizando. Los que estamos aquí y de la gente que está llegando, nuestros nuevos vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad que es un gusto estar aquí. O sea, es un gusto estar aquí por compartir, no es un gusto estar aquí por el motivo que nos convoca. Conmemorar un día como hoy, relacionado íntimamente con el 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, no es un motivo de felicitación, no es un motivo de alegría, es un motivo de reflexión para la acción. Eso es fundamental, el saber que tenemos que reflexionar para actuar posiblemente en un contexto mucho más garantista y con un enfoque mucho más de derecho. Y es un gusto estar aquí porque en los anteriores años hemos estado con los medios de comunicación, gente que se hace eco de la realidad que quiere mostrarse en un día como hoy, en el que presenta su informe anual con respecto a las personas refugiadas, el informe SEAR 2022, pero también con más gente que pertenece a las instituciones, gente que de alguna manera genera iniciativas y acciones estratégicas para mejorar el bienestar de las personas, en general, personas migrantes, personas autóctonas. Nos da lo mismo, al final nosotros hablamos del nosotros más que el de ellos, y el de nosotros y el de ellos.
Y eso siempre es un gusto, es decir, vamos normalizando también este tipo de encuentros y para nosotros es fundamental el compartir, más allá de que podamos tener acceso a un documento, de que podamos hablar en una conversación, sino compartir un ratito como este y la verdad que se los agradezco y desear, se los agradezco muchísimo. Personas de las instituciones, personas referentes de los medios de comunicación, personas referentes de las organizaciones sociales, personas también de la universidad, o sea, nos apetece mucho el estar aquí. Y yo creo que íbamos a empezar con un vídeo yo creo que se ha convertido casi en un material o en un elemento significativo, y decir, venga, vamos a resumir en 1 minuto 30, creo que... Hola, Chema. En 1 minuto 30, vamos a... Bueno, vale, ya, 1:55. Vamos a resumir en un vídeo corto aquellos que consideramos los principales hitos desde la perspectiva de SEAR y que son extractados del informe, aquellas cosas que son más significativas. Musa y yo nos vamos a arrimar por ahí y luego volvemos. ¿Vale? Reconozco que cuando venía para acá tenía ganas de gastar una bromilla y decir, bueno, ¿hay alguna pregunta? Porque yo creo que está todo dicho con el resumen, el contexto que el vídeo nos está mostrando. Es decir, SEAR, como cada año, intenta, a través de su informe anual, desarrollar un documento que es un documento de análisis, un documento de reconocimiento, de planteamiento de retos, de oportunidades, de reconocer aquello que se está haciendo bien y denunciar aquello que no se está haciendo bien y, por tanto, buscar también, digamos que una manera de corregirlo, y un contexto también propositivo que pretende, de alguna forma, influir en políticas públicas. Yo creo que el ánimo y la aspiración del tercer sector, de organizaciones sociales como SEAR y como las que están aquí representadas, tiene que estar centrado en influir en la confección de políticas públicas. Y eso es lo que pretende SEAR con este informe, es decir, constatar una realidad e influir en políticas públicas. Yo intentaré ser breve, siempre lo digo y casi nunca lo consigo, pero esta vez creo que sí. Voy a intentarlo con mucha más fuerza. Musa me acompaña y después creo que lo importante aquí es escuchar a alguien que ha experimentado parte de lo que hemos visto ahí y la verdad que es digno de reconocer todos esos esfuerzos, ¿no? Porque la gente para salir adelante, me parece que es fundamental y resulta inspirador, diría yo. Pero sí quiero lanzarles unas cuantas ideas fuerza de aquello que para SEAR puede ser un resumen de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Porque al final, cuando estableces en un informe de este tipo un corte temporal, como puede ser el año 2021, te quedas anticuado justo al día siguiente. Y, por tanto, tienes que tener una visión muy de continuidad de hacia dónde van marcando las políticas públicas, tratando un hecho concreto que sucedió en un periodo concreto. Las ideas fuerzas para nosotros. El año 2021 es un año de grandes éxodos. Ya lo indicaba antes el vídeo, es decir, más de casi 86 millones de personas en el año pasado fueron personas desplazadas forzadamente por múltiples razones, principalmente conflictos, situaciones de empobrecimiento, de vulneración de derechos humanos, violencia, etcétera, etcétera. Ya las cifras que ACNUR, a quien agradezco la presencia aquí, con Claudia y con Marco, ha actualizado, habla ya casi de más de 100 millones de personas desplazadas forzadamente en el mundo. Al incluirse, desgraciadamente también, el conflicto ucraniano como un elemento significativo y manifiesto de lo que ha sucedido en este año y también la situación del pueblo afgano en el año pasado. Estamos hablando de que múltiples, innumerables personas no pueden desarrollar su proyecto vital en su lugar de origen. Estamos hablando de que alrededor de 82 personas desplazadas forzadamente en el mundo provienen solo de 10 países. Solo de 10 países. Hablamos de países como Siria, como Venezuela, como Afganistán, como Sudán del Sur, como Myanmar. Y hablamos también de que el 86% de las personas están acogidas en países empobrecidos o países próximos a la huida. Hablamos de países como Turquía, Colombia, Uganda, Pakistán, Alemania, Sudán, Bangladesh, como países receptores y acogedores de personas desplazadas forzadamente en el mundo. Esa es la realidad que vivimos. Y una realidad en la que existe una preocupación, yo creo que lleva tiempo rondándonos, pero que cada día más se va agudizando y se va agravando. Y es la preocupación por las personas desplazadas a consecuencia del cambio climático o de la degradación ambiental. Los estudios indican que alrededor de
250 millones de personas pueden encontrarse en una situación de este tipo en el año 2050. Y ante eso, ante una realidad que ni siquiera terminológicamente está establecida, no sabemos si hablamos de refugiados ambientales, de refugiados climáticos, y ante un vacío normativo en el que no sabemos cómo va a ser reconocido, si fuese reconocido, que estamos para ver, digamos, esa realidad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la herramienta jurídica para poder amparar una situación de este tipo? Una situación masiva, una situación que va a eclipsar cualquier otro tipo de desplazamiento forzado en los próximos años y en las próximas décadas. Hablamos de una interpretación amplia del concepto de la definición de refugiado que recoge la ley de asilo. Hablamos de, por ejemplo, en contexto europeo, de aplicar la directiva de protección temporal, que como saben ha sido aplicada este año, después de 20 años de estar aprobada, sin ningún tipo de utilización, más allá del conflicto y la invasión rusa de Ucrania. Esa es la realidad de los grandes éxodos que hemos vivido en el año 2021. Y otra idea interesante, a nuestro modo de ver, es cómo se ha reactivado los solicitantes de protección internacional en el contexto europeo. También es verdad que venimos de una situación muy compleja, muy complicada, derivada de la pandemia sanitaria, pero paradójicamente también podemos constatar ciertas dificultades para acceder al derecho de asilo en el Estado español. Reactivamos, numéricamente subimos, como Unión Europea, pero en España hemos constatado elementos que, de alguna forma, están impidiendo o dificultando el acceso al derecho de asilo. Lo vamos a ver en breve. Y por otro lado, creo que ya lo decía Carmen, creo que Antonio lo constataba de una manera muy clara, y es que otra forma de actuar es posible, y cuando se quiere, se puede. Y eso también te lleva a reflexionar por qué después de mucho tiempo, después de muchos conflictos, de muchas situaciones en las que hemos podido y en las que deberíamos hacer algo más, no lo hemos hecho. Y de alguna manera apostar a la voluntad política para que resuelva este tipo de cosas o para poder afrontar este tipo de cosas resulta un ejercicio, yo creo que arriesgado, un ejercicio muy arriesgado. Buenas prácticas como la operación Antígona contra las personas de origen afgano, o buenas prácticas como la activación de la directiva de protección temporal en el caso de las personas ucranianas perseguidas, digamos que rebotadas del conflicto en su país, hacen que de alguna forma reclamemos un trato mucho más igualitario, porque cuando hemos querido, lo hemos hecho. Cuando hemos querido adaptar el sistema de asilo a una realidad cambiante, porque la realidad es cambiante, desgraciadamente, y no solo cambiante, sino cada vez a peor, lo hemos hecho, lo hemos podido hacer. Yo creo que esto nos debería llevar a reflexionar qué hacemos en otras situaciones en las que de alguna manera hemos eternizado una respuesta reduccionista, miope y con una mirada mucho más corta. Y yo creo que lo tenemos muy cerca en nuestra realidad canaria, con respecto a las migraciones, una realidad en la que, desde nuestro punto de vista, hemos experimentado una no determinación o la suficiente determinación como hemos visto en otro tipo de situaciones, por ejemplo con personas ucranianas, que la valoramos muy positivamente, pero entendemos que los estándares máximos de protección deberían extenderse a todo aquel que lo pueda necesitar, más allá de su origen y más allá de su procedencia. Y en este contexto también podemos hablar en que incluso con personas que vienen derivadas y vienen rebotadas del conflicto en Ucrania, no todas son iguales. Hay personas ucranianas, recuerdan ustedes cuando se aplicó la directiva de protección temporal en España, el Estado español, con muy buen criterio, hizo una interpretación amplia y nada restrictiva, sino amplió los supuestos de personas beneficiarias que podían acceder al procedimiento de protección temporal. La realidad, y una realidad que se ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, yo creo que estos días, a través de una queja, nos dice que personas que no son ucranianas y que también vienen desplazadas forzadamente por el conflicto en Ucrania, no están recibiendo la misma atención, el mismo acceso o la misma facilidad para acceder al procedimiento de protección temporal como las personas que sí son ucranianas, y así lo pueden acreditar. Por tanto, incluso hasta entre iguales, en un contexto de iguales, en un contexto aceptado como iguales, estamos haciendo diferencias. Eso no nos lo podemos permitir en sociedades maduras, en sociedades que pretenden garantizar derechos. Unas cuantas ideas más. En Europa,
Para nosotros la visión es que la política de migración y asilo europea sigue centrada en el refuerzo de la externalización de fronteras y en el retorno. Esa visión de la Europa fortaleza que llevamos muchos años, yo creo que experimentando de una manera más o menos manifiesta y demás, es un discurso que se repite, no sé, desde que yo pueda tener conocimiento, 20 años atrás, a veces te lleva a la pregunta de si realmente es una situación generada es profeso o que es que no hay manera de poder hacer otro tipo de cosas. Es decir, ¿realmente estamos contribuyendo y realmente Europa está contribuyendo a poner en riesgo a la vida de miles de personas? Es una pregunta dura y hay veces en que las respuestas no son excesivamente complacientes. En este caso, creo que no. Europa ha experimentado un aumento significativo de personas que solicitan asilo. En el año pasado solicitaron protección internacional en Europa 630.000 personas. Es alrededor de un 30 y pico % más que en el año anterior. También es lógico. Es decir, las facilidades para acceder al territorio, pues cuando ya las restricciones por pandemia sanitaria quizás están más suaves o están siendo suavizadas, pues hace que las personas puedan acceder de una manera mucho más franca o mucho más fácil, ¿no? mucho más directa. No siempre pasa así. Dentro de las nacionalidades principales, señala el informe, hablamos de Afganistán y seguimos hablando de Siria. Después de 10 años de conflicto, seguimos hablando de Siria, obviamente sin poder considerarlo un país seguro, en el que el número de personas desplazadas, lo vimos, como casi 7 millones de personas, refugiadas fuera del territorio sirio, más un número ingente. No me atrevo a decir una cifra porque no la recuerdo, de personas que se encuentran desplazadas internamente en territorio sirio. Un estado devastado, Y con una tasa de reconocimiento en esta solicitud del 35%. Podemos entender que es una tasa de reconocimiento significativa. El año anterior era el 33%, pero si lo comparamos con España, creo que todavía como país no podemos considerarnos como un país para refugiados, porque estamos solo en el 10,5%, duplicando la del año anterior. Claro, duplicar es una palabra un poco perversa, porque si solo usas la palabra duplicar, posiblemente pienses que es un crecimiento exponencial y realmente no lo es, porque pasar del 5 al 10,5% creo que tampoco es como para vanagloriarnos como Estado que pretende defender derechos. Y en este contexto pues se desarrolla la dinámica del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que en el año 2021, pues la verdad que ha procurado pocos avances. Prácticamente se ha centrado en la Directiva de Empleo Altamente Cualificado, lo que se conocía con el nombre de tarjeta azul. Solo para aquellas personas que tengan una alta cualificación, pues abrimos el mercado de trabajo, como somos. Y por otro lado, también con la creación de la Agencia Europea para el Asilo, la EUAA, la antigua EASO, a mí me cuesta hacerme con las nuevas siglas y sé que a la gente de EUAA no le gusta nada EUAA, tal como suena. ¿Cuáles son las principales divergencias? Las de siempre, aquellas que se repitieron en el 2015, aquellas que hicieron que nos comprometiéramos de manera obligatoria, pero una obligación un poco light, a reubicar y a reasentar a personas de origen sirio en territorio europeo. Es herencia de ese momento, herencia de esa época, la principal divergencia, y es de qué manera articulamos lo que a nivel europeo utiliza la expresión responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria. No puede ser obligatorio, el viernes pasado se presentó como un principio de acuerdo en el Consejo, si no me equivoco, ¿sí?, por parte de los ministros de Interior, en el que se hablaba de, oye, parece que estamos en un hito histórico, estamos en un momento crucial. Sí, estamos en un momento crucial, pero llamar hito histórico algo en el que se articula la solidaridad obligatoria y que prácticamente estás hablando de procedimiento de retorno, el control previo en la entrada y, en tercer lugar, el hecho de establecer una solidaridad que se articula en acojo a personas y, si no las acojo, pago para que las acoja otro. Y, en último remedio, pago para que las retorne otro. Muy obligatorio no nos parece. Creemos que es una solidaridad muy voluntaria y aquello que es voluntario normalmente hace que los Estados no asuman su responsabilidad. Lo hemos experimentado en el 2015 con personas refugiadas de origen sirio y desgraciadamente entendemos que esto es un mal presagio
para hablar de un avance en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Un pacto enfocado en externalizar fronteras y en retornar a las personas, e intervención mínima por parte del derecho de asilo. En España, pues mira, pues somos uno de los países que más personas o más solicitudes de protección temporal recibe, pero también es verdad que en los 2 últimos años, puede ser que sea por la pandemia sanitaria y las restricciones a la entrada, pero hemos experimentado un retroceso. Es decir, en el año pasado, en el año 2021, llegaron a España solicitando asilo 65.000 personas, frente a las 87.000 del año anterior. Y esto, pues, esto se puede explicar, y no solo se puede explicar por el hecho de que las personas no puedan acceder al territorio, que también, sino porque la política de asilo tiene una serie de deficiencias, una serie de obstáculos que hay que remover, entre ellos las citas telemáticas, o sea, muy pocas citas telemáticas, el retardo en las propias citas para poder tramitar la entrevista. Se establece o se ha constatado que el plazo medio para que una persona pueda realizar la entrevista de asilo está entre 8 y 9 meses en el territorio español. Es verdad que por comunidades podemos encontrar situaciones mucho más gravosas y otras situaciones mucho más favorables, pero como media. Y esa dificultad para acceder a una cita, para el hecho de que te pidan un visado cuando vienes de Palestina, cuando vienes de Yemen, hace que las personas pues tengan, y de Siria también, hacen que las personas tengan verdaderas dificultades para acceder al procedimiento de asilo. Por lo tanto, este tipo de elementos hay que irlos removiendo, hay que irlos denunciando y hay que irlos removiendo. ¿Verdad? Lo decíamos antes, la tasa de reconocimiento aumenta al 10,5%, pero duplicar el 5% no es suficiente. Entendemos que tenemos que seguir avanzando y colocarnos en las medias europeas que están en el 35%. Otros países, esto también tiene que ver con, no es lo mismo pedir asilo en España que pedir asilo en un país que te reconoce un porcentaje mayor, a pesar de que la sustancia del caso pueda ser la misma. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque depende del azar, que llegas a un sitio, que llegas a otro y que la protección no sea la misma. Y eso es peligroso porque no garantiza derecho. Un elemento positivo, el cambio de orientación. En el caso de personas de origen maliense que solicitan asilo. Musa es un ejemplo de ello. O sea, cuando la mayor parte eran rechazadas en el año 2020, en el año 2021 eran aceptadas más del 82%. Y eso es una buena noticia. Una buena noticia que las personas de origen maliense, compatriotas de Musa, hayan podido acceder al derecho de asilo y hayan podido acceder a algún tipo de protección, principalmente protección subsidiaria. Por contra, personas que provienen de El Salvador, de Colombia, de Honduras, a pesar de las situaciones de violencia indiscriminada y generalizada que pueden vivir esos países, son los menos protegidos. Son los menos que reciben protección a nivel del Estado español. En Canarias, yo no voy a repetirles lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo con respecto a una situación de crisis humanitaria que sigue vigente, pero que se está gestionando de otra manera. Es verdad que no podemos comparar el año 2020 con el año 2021. 2021, un despliegue completo del Plan Canarias. También la fórmula de macrocampamentos es una fórmula para nosotros insostenible y, por supuesto, manifiestamente insuficiente, porque no genera ningún tipo de elemento de integración o de inclusión. Cuando tú recibes a una persona, necesitas trabajar la integración, necesitas trabajar la inclusión, necesitas trabajar la educación de las personas. Y hay sitios en los que a lo mejor no se produce, como por ejemplo los macrocampamentos, porque no es posible, porque las propias estructuras no son nada alineadas ni coherentes con un trabajo mucho más profundo y mucho más constructivo. No es posible. Y hay que asumir que eso es así, por tanto cambiar la fórmula. Realidades del año pasado, como las dificultades de las islas periféricas para poder afrontar sobre todo la recepción de personas, eso lo hemos vivido en Lanzarote, en El Hierro lo hemos vivido estos últimos años, también en Fuerteventura. La realidad de las personas menores extranjeras no acompañadas, que sigue sin ser abordada con determinación y que eso que hablábamos antes de responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria, ni siquiera somos dentro del Estado español solventes para poder llevarla a cabo, y si no me equivoco, y está la viceconsejera aquí, creo que solo hemos podido reubicar a 208 personas y en febrero había como alrededor de 2.875 personas menores extranjeras no acompañadas pendientes de saber qué va a hacer con su futuro y con una deficiencia en el trabajo de integración.
Eso también es fundamental. Yo creo que en Canarias, que tenemos nuestra propia individualidad, nuestra propia realidad, son retos que hay que abordar con una determinación muy distinta a la que hemos padecido. Las 1.109 personas que constatamos a través de datos de OIM que han fallecido, o sea, el 20% de las personas que fallecen en el tránsito migratorio por mar fallecen en la ruta canaria. Eso es que es insoportable, ¿no? Como dato, ¿no? Es insoportable como dato y como sociedad nos hemos adscrito, creo yo, esto es una opinión muy personal, ¿no? A ese concepto de la piedad líquida en el que se nos va entre las manos igual que el agua, en el que sí, hoy nos entristecemos, al rato ya no nos acordamos. Ese tipo de abordajes, ¿no? Cuando no es posible que las personas puedan acceder a vías legales y seguras para evitar que se juegue la vida en el mar. Eso es una realidad incontestable, una realidad tremenda. Canarias es la cuarta comunidad en solicitantes de protección internacional de España. Yo creo que, sobre todo Tenerife, quizás Tenerife está como un 60-40% en número de solicitudes, y con unas nacionalidades principales en Canarias pues que se termina repitiendo, ¿no? A lo largo del tiempo también por una cuestión histórica y cultural, como puede ser Venezuela, como puede ser Colombia, pero con una alta presencia de personas de origen africano. Recuerden que en el año 2020 era muy difícil, creo que solo si no me equivoco, solo el 8,6% de las solicitudes de protección internacional en el año 2020 eran de población africana, 2020. 23.000 personas llegadas por costa, 4.000 personas de origen maliense. Sin embargo, el año pasado, cuando tú oxigenas de alguna forma el sistema, haces que el acceso a los derechos sea más franco y el acceso al derecho de asilo sea más franco. Por eso puedes constatar que hay personas de origen africano, Mali, de Marruecos, también creo que de Conakry, Costa de Marfil, que también se adhieren al poder y el poder acceder al procedimiento y pedir asilo en Canarias. Yo creo que es una gran enseñanza el saber que cuando tú el sistema, de alguna manera, lo gestionas de una forma poliédrica, no lo dimensionas hasta el infinito con respecto a una acogida y una retención en islas, sino que introduces otros elementos, como los traslados periódicos regulares a la península, hace que el sistema fluya, hace que el circuito camine, y eso lo hemos experimentado. Con todas las cautelas o con todos los rechazos y la resistencia que tengamos a determinado tipo de estructura, a determinado tipo de... que para nosotros es una buena práctica, nos parece que es una buena manera de agilizar todo lo que tiene que ver con el acceso al procedimiento de asilo y a todos los trámites. Una especie de ventanilla única del asilo. Fíjate tú, cuando queremos hacer cosas y con agilidad y tal, le damos talento, echamos talento en la cosa y echamos rapidez. Por tanto, intentar que esas buenas prácticas se terminen replicando. Y, por supuesto, agradecer a todas las personas refugiadas por su capacidad de resiliencia y de determinación. Es increíble ver cómo en situaciones muy complejas y muy complicadas que hemos vivido todos, provenientes de contextos muy difíciles en el que los escudos de protección social son prácticamente inexistentes, e intentan buscar un futuro, un lugar seguro entre nosotros, y los notas que, no sé, que tienen la determinación y la gana de salir adelante, ¿no? Y yo creo que aquí este compañero nuestro es un ejemplo de esa capacidad de resiliencia, de gestionar, ¿no? Y de digerir una situación, intentar mantener el mejor equilibrio posible para poder de alguna forma tener un proyecto de vida seguro, digno e independiente en un lugar distinto, en un lugar que de alguna forma me acoja y no solo me reciba. Propuestas, muchas de ellas, pero la fundamental que queremos lanzar aquí es vías legales y seguras. Yo creo que ya estamos reiterando este mensaje de una manera, yo diría que hasta obsesiva, compulsiva, para saber que hay ciertos elementos que hay que introducir dentro de las políticas públicas. Una mayor tasa de asentamiento, una exigencia de visados de tránsito, una flexibilidad en el acceso a visado, conseguir un visado para venir a un Estado europeo es el santo grial, es muy difícil, muy complicado. ¿De qué manera flexibilizamos también los requisitos de la reagrupación familiar? Creo que muchos de los que estamos aquí, si quisiéramos hacer lo que tienen que hacer otros para reagrupar su familia, no podríamos porque son requisitos tan onerosos, tan leoninos, que es imposible el poder asumir ese tipo de acción para reunir a la familia. No estamos hablando de otra cosa, sino de reunir a la familia. Bueno, y por supuesto que las políticas sean coherentes, ¿no? Yo creo que estamos un poco cansados, o al menos, yo no diré que cansados no es la palabra, pero sí que estamos un poco
hastiado de que las políticas públicas sean todas políticas de carácter muy vertical, que ni se tocan, ni se cruzan. Por tanto, alineemos las políticas migratorias inclusivas, políticas migratorias con un enfoque de derechos y garantía de derechos a la Agenda 2030, en las cuales la parte de la movilidad humana está un poquito flojita, a nuestro entender, con la agenda de cambio climático, con los pactos mundiales de migraciones y de refugio. O sea, firmamos cosas que luego no aplicamos en nuestra política. Es la conclusión. Cuando hablamos de vías legales y seguras, están recogidos, pero hilo por pabilo, en el Pacto Mundial de Migraciones. Y no aplicamos esas políticas. Por tanto, seamos coherentes, seamos garantistas de derechos y seamos de alguna manera un país para el asilo. Y yo con esto termino y le voy a dar paso a Musa, que es Musa Verte es una persona que ha estado con nosotros, que nos conoce, que ha querido compartir este ratillo aquí con ustedes y le agradecemos un montón. Que haya pedido libre en el trabajo, porque está trabajando, haya pedido libre en el trabajo para venir aquí con nosotros. Y bueno, Musa, te agradezco mucho que hayas estado aquí como nosotros y que pretendes integrarte en una realidad, en una sociedad como la nuestra, intenta buscar futuro, presente y futuro. ¿Vale? Pues venga, gracias Musa por estar aquí. Gracias. Buenos días a todos. Soy Musa Verte. Nací en Mali hace 27 años ahora y he decidido emigrar por tema de guerra a mi país. Empezamos cuando yo estuve 5 años, desde pequeña 5 años. Mi padre decidió darme a mi tío por estudiar a la capital porque nací en un pueblo que en Mali que se llama Gao. Y fui con mi tío ahí, pues después mi tío se casa con una mujer y ha tenido hijos y varios hijos y después no me llevaba bien con ellos porque su mujer me trataba mal, me pegaba, me maltrataba mucho. Y desde 13 años fui de familia y estuve a la calle así. Y después a la calle e intentar buscar a la vida. A buscar trabajo para mantenerme solo desde 13 años y conseguir un taller de carpintería a la calle. El chico me coge y trabajo con el chico ahí, más o menos de 1 año y medio. Estuve estudiando ese tiempo y dormí a su taller ahí. Y todo ese tiempo estuve pensando también en mi padre y mi madre. Y fui a volver donde nací para buscar mi familia. Y ahí no encontré a ellos, seguía trabajando carpintería ahí, durmiendo casa de un amigo hoy, mañana casa de otro amigo. Y conocí a un amigo y fuimos a la bosque para llevarlo cabra ahí para comer hierba. Después, cuando volvimos, ese momento fui en 2012 en Mali. Cuando volvimos en casa, vimos que los turismos que está ahí en el norte de Mali, ellos mataron a toda la gente que estaba ahí. El pueblo todo estaba quemado. Y nosotros con los cabras ahí, y los secuestraron nosotros. Y estamos con ellos 2 días, yo y mi amigo, que yo lo conocí ahí en Gao. Desde entonces yo no vi nada de mi familia. Y después de ese tiempo, con uno solo que estaba guardiando nosotros, que estaba secuestrado con el rebelde que estaba en el norte de Mali, nos escaparon con ellos y en Sahara ahí, caminando para ir en Algeria. Y después nos vimos otra gente que está en camino a huir ahí también, porque había mucho, no sé cómo decir ese. ¿Mucha inseguridad? No mucha inseguridad. Había mucha gente que estaba matando mucha gente. Yo vi mucho cuerpo, niños y todo ese rollo delante, y ellos estaban en coche huyendo y pedimos ayuda con ellos y lo llevaron nosotros con ellos en Algeria, hasta la frontera de Algeria.
y a la frontera de Algeria lo bajaron nosotros ahí. Y después buscamos la vida ahí. Y por cierto, cuando yo estuve ahí en el Gao, mi tío que me cogieron desde pequeña me contaba que tengo un tío también que trabajaba en Algeria. Pues por casualidad, como él hace más o menos 15 años él estaba ahí, ese fue más o menos año 2014 y 15. Y yo lo encontré a él trabajando con él ahí, y él también me estaba explotando, porque me dar solo comida y no me dar nada más. Pero mi amigo que salimos con Algeria, que huimos, y un día por la mañana salimos en casa, lo vimos a la calle, puñalado y muerte sangre. Y yo vi que ahí también no estoy seguro, porque salí en Mali por seguridad. Y yo vi que no estoy seguro ahí. Y fui al Marruecos. El Marruecos ahí, yo oigo que la gente viene en Europa por seguridad. Que ahí hay mucho seguro, muchas personas me cuentan eso. Entonces fui mi decisión para venir aquí en Europa para estar seguro. Y ahí fui al bosque de Nador para intentar a venir el barco, porque es solo la solución que yo puedo hacer para venir aquí. Y tentar 9 meses, porque el momento que yo llegué ahí no tenía suficiente dinero para pasar. Entonces tardé ahí, conocer a algunas personas, a ellos intentar ayudarme a pasar. Muchas veces he intentado a pasar, no pasa. Y vi la gente también como muerte dentro de una coche que nosotros lo llamamos automafia, porque mete la gente adentro de eso, 55 personas como lata de sardina. Ni puede respirar ni nada. Yo vi un niño muerto dentro de eso, una mujer también muerta dentro de eso, para poder venir aquí, en la patera. Y después de eso, como vi que no está funcionando, fui en Dakhla, que es la capital que es la Sahara de Marruecos. Dakhla, fui ahí 2 años y medio trabajando carpintería y para mantenerme, pero ahí en Marruecos hay mucha agresión, porque ellos pueden puñalarte el tema de móvil o escuchar TV a la noche, cualquier cosa que tú tienes que tiene valores, ellos pueden quitarte. Entonces mi destinación es para venir aquí. Entonces un amigo que yo lo conozco en la bosque del Marruecos, que en 2017 que él entra aquí en España y se fue en Francia, y él que me ayudaba para venir aquí, porque él conoce una persona que hacer pasar la gente y me da su contacto. Un día me ha llamado para venir, hay un viaje que si yo quiere venir, que tu amigo ha pagado todo. Y así que esa noche salimos en Layún para venir aquí. Pues, y dentro del patera hicimos 2 días el mar. Nosotros estamos 64 personas. Día siguiente a las 11 llegamos en Fuerteventura. Fuerteventura 2 días aquí a la policía. El tercer día por la tarde el CEAR manda, desde esos días me recuerda, ¿cómo se llama la chica que fue a buscar a nosotros ahí? De estos días que yo llegué en Gran Canaria me siento bien, la verdad, porque la última noche que yo fui en la policía ahí, tenía muchas cosas a la cabeza. Al principio no podía dormir, porque piensa siempre en lo que he vivido a mi país y lo que he vivido en el camino, todo eso. Y después cuando yo llegué en CEAR aquí, y ellos me dicen muchas cosas y la consulta de psicólogo me ha ayudado muchísimo a olvidar lo que he vivido al pasado. Y cada vez si yo voy a la psicóloga, en ese momento no puedo hablar bien el español, pero después de un mes, lo que ellos hablan yo lo entiendo, pero no puedo responder. Y una vez hizo una visita con psicólogo con un traductor francés que trabaja también en CEAR. Y desde esos días me siento bien y me relaja. Ellos me hacen el curso, el CEAR. Me hace el curso para estudiar porque puede trabajar y me ha ayudado muchísimo cosas. Desde ahora,
cada cosa que me pasa yo llamo ahí en CR, en Escalerita, porque yo siento ellos como mi otra familia que yo le encuentro aquí. Y la seguridad que yo estaba buscando, la verdad, yo tengo ahora eso aquí, porque estoy trabajando, no estoy buscando dinero para ponerme rico, yo solo quiero vivir tranquilidad y paz. Y la verdad, yo lo conseguí aquí, porque el primer día que yo estuve en el curso, que la abogada que está aquí, que me ha llamado que ellos aceptar tu asilo, desde esos días hasta ahora, yo puedo decir que yo estoy feliz, porque la salud estoy bien y estoy trabajando. Y nada, y la CEAR no puedo decir nada porque yo lo vi con mi familia y todavía a mi corazón sigue con mi familia porque me ha ayudado muchísimo. Y nada, Ayer estábamos hablando y dice, bueno, ¿y quién va a estar allí? ¿A quién voy a hablarle y demás? Porque son situaciones muy complejas, muy complicadas, muy que se llevan dentro, que se pretenden dejar en un ladito para seguir viviendo o resolverlas para seguir viviendo y demás. Pero bueno, también este tipo de cosas, antes lo estábamos hablando, nos ayudan a liberarnos un poco, a compartir también cuál es mi experiencia vital y de qué forma podemos, yo creo que ejemplificar que, oye, las personas que necesitan un espacio seguro aprovechan oportunidades. Y eso creo que es una buena enseñanza. Yo personalmente creo que es la mejor enseñanza que nos podemos llevar de aquí. Podemos constatar muchas irregularidades, muchas denuncias, muchos elementos, muchas cosas a mejorar y demás, pero al final cuando ves a alguien que ha hecho el esfuerzo después de un tránsito tan duro y tan complejo, ¿no? Y complicado, como experiencia vital, una experiencia vital traumática, complicada, y que va cogiendo resuello, eso es importante. Eso es importante y yo creo que esa es la enseñanza nuestra. El saber que cuando damos oportunidades, cuando la gente aprovecha sus propias oportunidades, aquellas a las que tiene derecho, la gente sale adelante. La gente encuentra un espacio seguro. Y este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Pues bueno, estupendo, te lo agradezco un montón que hayas querido compartir este rato con nosotros en general. Y ahora a disposición, porque a lo mejor hay alguien que te quiere preguntar algo, o que nos quiere preguntar algo, a ti o a mí, lo que fuera. Pues a disposición de todos ustedes. También está aquí con nosotros Beatriz Alfonso, que es nuestra abogada, para las cuestiones técnicas, en la que ella está mucho más versada. Y yo, lo decía antes Antonio, es decir, un equipo de trabajo en CEAR, al que agradezco también todos los esfuerzos, son todas personas súper necesarias. En mi caso, a pesar de que la puedo representar en espacios como ese, creo, y siempre tengo la sensación, incluso me enorgullezco de que sea la persona más prescindible dentro de CEAR, porque los equipos, las personas técnicas, las personas que de alguna manera resuelven situaciones son las que realmente son necesarias en un contexto como este, y yo se los agradezco un montón. Pues a disposición. Te quería preguntar ¿cuántas personas pidieron asilo en Canarias en 2021? ¿De qué países y a cuántas se la concedieron? Vale, mira, tengo aquí el dato, si no me equivoco son 5.595 personas, no, perdón, lo voy a mirar para no engañarte, porque siempre me baila una cifra. Y aquí me falta una hoja, espérate, me falta una hoja, está aquí. Fueron 5.495 personas. 5.495 personas en Canarias, cuarta comunidad autónoma después de Madrid, Barcelona y Andalucía. 3.302 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 2.193 en la provincia de Las Palmas. La tasa de reconocimiento es difícil saberlo porque el Ministerio, a la hora de emitir sus datos, no disgrega por provincia, que sería lo deseable, solo en solicitudes. No en protecciones internacionales concedidas. Pero sí sé que en nuestro caso, en las personas que nosotros atendemos, hay un alto grado de reconocimiento de protección internacional, protección subsidiaria a las personas malienses con las que trabajamos. Yo creo que yo destacaría ese dato por encima de cualquier otro. En cualquier caso,
Beatriz, que está aquí, que es la abogada nuestra, podría darte un contexto, o sea, un dato un poco más concreto, partiendo de que lo que trabaja SEAR no es todo el asilo en Canarias. Tenemos nuestros límites, digamos, ¿no? Llegamos hasta donde llegamos. Beatriz, por favor. Sí, buenos días. Realizar una precisión con respecto a esta pregunta, porque, claro, la tasa de reconocimiento no siempre coincide con el número de solicitudes del ejercicio. ¿Por qué? Porque el procedimiento dura más en ocasiones que el ejercicio en sí. Me explico con mayor claridad. Pongamos el número de la cifra que ha dado el compañero Juan Carlos de solicitudes tramitadas en el año 2021. En ese año, la tasa de reconocimiento no coincide exactamente con el número de solicitudes. ¿Por qué? Porque se están resolviendo expedientes anteriores. Cuando hablamos de tasa de reconocimiento del año 2021, número de personas que han obtenido un estatuto de protección en el año 2021, no solo hace referencia a expedientes del 2021, sino de 2020, 2019, incluso casos, expedientes anteriores que por su complejidad, por distintos factores, no son resueltos en el año. Podemos hablar de que, en particular, Mali, que es una de las nacionalidades mayoritarias que obtienen protección internacional en el ejercicio 2021, hablamos de un 83% de tasa de reconocimiento. Sin embargo, vemos cómo las personas sí, seguimos con el mismo mensaje. Anteriormente Juan Carlos hacía énfasis en él de la necesidad de vías de acceso seguras. ¿Por qué? Porque el mensaje llega que SEAR en la presentación de los informes repite constantemente es: una vez que llegues a España vamos a darte protección, pero la ruta hasta llegar a España es mortífera, una de las rutas más mortíferas en las que ha utilizado el compañero Musa. Entonces, bueno, pues un poco esa aclaración sí quería realizar. Cosas. Canarias, has dicho antes, la situación de los campamentos es insostenible y además no es eficiente. ¿Cuál es la propuesta de CEAR alternativa a los campamentos? No es insostenible, o sea, no es sostenible porque cronificar a las personas en campamentos, es verdad que no se está produciendo, porque los traslados regulares se están dando de personas adultas, no con menores, porque no hay manera de desencajar, de desentrañar eso, pero sí con personas adultas. Pero está pasando también situaciones paradójicas, y es que personas de macrocampamentos son trasladadas a las plazas de acogida en la península, y personas solicitantes de protección internacional en plazas de acogida de protección internacional, de primera acogida, tardan más en ser trasladadas a la península. Es un poco no sé, incongruente, al menos no está alineado. A ver, los macrocampamentos, yo creo que lo experimentamos, sobre todo en el inicio del año 2021 y finales de 2020, que fueron cuando empezaron a funcionar. Son insostenibles porque generan deterioro emocional. Eso en primer lugar. Y segundo, porque aunque han sido mejorados, porque recordemos cómo empezó esto, con casetas de campaña, con situaciones muy complicadas con respecto a la gestión de residuos, ¿no?, de aguas fecales, etcétera. Hubo muchas situaciones muy complejas, el hecho de, incluso hasta el agua caliente, lo experimentamos en alguno de ellos. Ese tipo de situaciones genera una masificación de personas hasta no se sabe cuándo, o hasta no se sabía cuándo, y en condiciones lamentables que no respetaban la dignidad de la persona. Ahí los conflictos, las dificultades de convivencia eran la tónica común. Por eso es insostenible. Y es insuficiente porque de esa manera, con los macrocampamentos, no se resuelve, o sea, no se afronta ninguna política migratoria relativamente sensata y sólida que tiene que promover la inclusión y la integración. Es por eso. Nuestras fórmulas son cosas distintas, o sea, sabemos que son espacios y contextos distintos. Hay macrocampamentos en que hay un número exponencial de personas, también es verdad que se están gestionando con una ocupación bastante más baja de la que pudimos experimentar en un primer momento, y hay otra realidad, que no es la atención humanitaria de emergencia, sino la atención humanitaria integral. Hablamos de recursos de 40, 50 personas, Cruz Roja gestiona, Fundación Cruz Blanca también, SEAR también tiene en el caso de SEAR tiene 78 plazas de atención humanitaria integral, en el que no solo sustancia y necesidades básicas en un contexto mucho más confortable y mucho más amable, sino que hace un trabajo mucho más profundo.
de una atención psicológica, un asesoramiento jurídico, un aprendizaje del idioma, un contextualizar mi proyecto migratorio cuando vaya a ser trasladado a una plaza de acogida en la península. O sea, vemos que no tienen oportunidades y esas oportunidades que no tienen que causarlas de otra manera. Y Canarias no deja de ser sino una primera etapa para un proyecto migratorio mucho más largo. Por tanto, ¿cómo acompañas y cómo trabajas conjuntamente el tránsito? Esas son unas cuestiones que en un macrocampamento no puedes hacer. O no la puedes hacer en toda su extensión o de la manera que nosotros consideramos que es la manera adecuada. Y la otra pregunta que quería hacerte era el caso de Mali, que nos cuentes un poquito más qué ha pasado para que en 2020 incluso se expulsara a malienses a Mauritania contra el criterio de ACNUR, que pedía el no retorno, explícitamente el no retorno, y para que el Defensor del Pueblo llegara a denunciar que habiendo llegado 5.000 malienses a España por Canarias apenas hubiera solicitantes de asilo. ¿Qué ha pasado para que de ese esquema se haya girado a este otro? Se ha cambiado y el conectado, otro. si quieres que haya alguna otra nacionalidad que debería trabajarse así, porque ha habido conflictos en África nuevos también. Es obvio, o sea, nosotros siempre entendemos que el acceso al derecho de asilo y al procedimiento tiene que ser de una manera individualizada y el estudio del caso concreto, más allá de la procedencia o del país de origen. O sea, nosotros no podemos partir de la base que un país puede existir una causa de persecución o no, solo por ser un país, sino es el caso concreto de una persona en un contexto concreto de un país. En el caso de Mali, ya no solo el recrudecimiento del conflicto, que ya no solo se localizaba en una parte geográfica concreta de Mali, sino se había extendido. Creo que los informes país de ACNUR son buenísimos. Son buenísimos y ya no solo que sean buenísimos, sino son súper sensatos, súper sólidos en su argumentación y por supuesto tienen que ser seguidos por una administración que pretende proteger el derecho y facilitar el acceso, y al menos en teoría facilitar el acceso al derecho de asilo. Por tanto, la opinión de ACNUR es una opinión muy tomada en consideración. O sea, a lo mejor me estoy columpiando un pico porque están los de ACNUR aquí y me gusta decirle cosas guapas que se las digo fuera de aquí también. Lo que quiero decir es que me da la sensación de que un Estado se cuidará muy mucho, una administración se cuidará muy mucho de no seguir los pronunciamientos o lo que recoge un informe que pueda hacer el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Yo creo que también una de las razones, a mi modo de ver, es que el acceso al derecho de asilo en un contexto como el canario se ha facilitado cuando en el año 2020 estaba completamente vedado o prácticamente invisibilizado, porque se estaba atendiendo a una emergencia y lo demás, los derechos quedaban en un segundo plano, muchos de ellos. Y eso hace que las cosas puedan ser estudiadas de una manera mucho más profunda, en el que el asesoramiento y la atención jurídica que garantice que una entrevista de asilo se pueda realizar en condiciones sea mucho más profunda y sea mucho más sólida. Todo ese tipo de cosas creo que fundamenta mejor una solicitud de asilo y por tanto también el hecho que se ha estudiado de una manera distinta. Yo creo que el oxigenar el sistema también ha traído consigo que el acceso al derecho facilita que, por ejemplo, en el caso de Mali, más allá, incluido con otros factores como es la propia situación del país, haya hecho cambiar las tornas. ¿Cuáles son las causas que atribuyes a que el nivel de tasa de reconocimiento entre España y la Unión Europea sea tan grande, más de 20 puntos? Juancar, es complicado el saber el porqué. Es decir, también hay un dato que relativiza eso. Yo creo que también es justo decirlo, es decir, que solo sea el 10,5% es insuficiente y no entendemos que es una tasa de reconocimiento mínima en comparación con la media europea. Por otro lado, muchas de las personas que solicitan asilo y que mayoritariamente son denegadas del asilo, que son personas de origen venezolano, son encausadas al permiso de razones humanitarias. El año pasado creo que fueron alrededor de 12.000 y pico. Todos ellos prácticamente de origen venezolano. Por tanto, a pesar de que no se cuenta ese trapase automático al permiso de razones humanitarias, si empiezas a hacer como una especie de relativizar el dato, quizás pueda ser mucho más alta. Pero también tiene que ver con de qué forma estudio los expedientes. O sea, una administración que tiene 104 solicitudes de asilo pendientes de resolver y que el año pasado, si no me equivoco, resolvió como 60 y pico mil, me refiero, tiene un problema de músculo para estudiar en profundidad y para estudiar bien. Y hay veces en que me da la sensación, la manera de estudiar de determinado tipo de nacionalidades es una manera de estudiarla muy de cadena de producción. Es mi sensación.
Perdona. Vale. Buenos días. Quería preguntar, ¿cree que otros países pueden seguir el ejemplo del Reino Unido respecto a lo que ha ocurrido con el tema del asilo? Bueno, lo del Reino Unido, hablas ¿no? Sí, de deportar, ellos lo llaman de otra manera, ¿no? A solicitantes de asilo. No estamos hablando de personas en situación irregular, que ahí no hay consideración ninguna. Estamos hablando de solicitantes de asilo en un país, bueno, para mí es vergonzoso y aberrante. Primero porque esa práctica a mí me recuerda a lo que hemos hecho con anterioridad, por ejemplo en 2015 cuando mercantilizamos derechos y concertamos económicamente dicha mercantilización de derechos con Turquía. A mí me parece que es una cosa muy parecida, pero lo peor que llevamos es el contexto de que todo se puede explicar y que una situación de ese tipo, que creo que no debe ser, que tiene que ser contrario a la legalidad internacional, se ha visto como la mejor manera de tratar a las personas que solicitan asilo. También lo ha hecho Australia con Nauru, creo que es una isla que está al norte de Australia y que hace exactamente lo mismo. Y esto no hace sino reflejar la realidad de la política migratoria y de asilo de la Unión Europea. Mientras más lejos mejor, me blindo y que los derechos de las personas refugiadas sean gestionados en un país en el que tiene muchas dificultades, posiblemente operativas, y mucha fragilidad su sistema para poder realizar una acogida en condiciones y mucho menos para poder desarrollar un proyecto vital seguro en él. O sea, no sé, yo digo personalmente, pero sí, digo personalmente y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo haya paralizado esa deportación, me parece que es una muy buena noticia. Y un muy buen toque de atención. Aviso a navegantes, vamos. Juan Carlos, que te quería preguntar, antes mencionabas que en 2020 los datos de las solicitudes de asilo de los africanos eran en torno a un 8,6% más o menos. En Canarias. En Canarias. No sé si tienes el dato de 2021, si ha aumentado o no, y si preocupa de alguna nacionalidad en concreto ante la llegada de subsaharianos, sobre todo, si hay algún punto que... En el 2020 solo fueron el 8,6%. De los 3.900 solicitudes de asilo que se produjo en Canarias. El año pasado ha aumentado, pero tampoco viene desglosado por provincias y nacionalidades. O sea, son de las dos cosas que tú dices, bueno, para analizar la realidad necesitas tener un dato sólido. Y el Ministerio del Interior emite solo solicitudes de asilo, tasa de reconocimiento y número de reconocimiento de manera global, no desagregado por provincias y por nacionalidad. Por provincia y nacionalidad, no lo está. Lo que sí sabemos es que en Canarias no solo eran venezolanos y colombianos, sino que había aumentado exponencialmente el número de solicitudes de asilo de personas de origen maliense. Eso sí que lo sabemos. No sabemos hasta cuánto. Es una pena porque podrían dar un dato mucho más manejable, sobre todo para poder intervenir en la realidad tienes que conocerla bien. Y para conocerla bien necesitas el dato mucho más concreto. Y no sé si también vos nos puede explicar, no sé si es solicitante de asilo y qué experiencia ha tenido en esos trámites. ¿Tu experiencia del trámite? Bueno, los 6 meses esperaban. Sí. Y coméntaselo a Ingrid. El momento que yo pedí asilo, fui a la policía para coger la cita. Ellos me dan 6 meses primero. Después de 6 meses, lo llamaron ahora el centro y lo dice el centro que una mes más, 7 meses y media. Y después fui a hacer entrevista con la policía y después eso, más o menos 6 meses y media otra vez. Y la abogada me ha llamado que ya la resultado ha salido bien. Pero todo ese tiempo estuve en el hotel. Después, primero acogí el tema de asilo. Hay 2 programas. El primer programa hizo en el hotel. El segundo programa de 3 meses hizo el centro. El momento que estuve en centro y en el hotel, estuve estudiando a la vez y también hacer el curso para poder trabajar porque ellos dan un papel blanco, porque el tiempo que yo llego, dice que el tarjeta rojo que no se da.
y da un papel blanco, todos tus datos están encima como tu pasaporte. Y que después de 2 meses yo puedo trabajar. Entonces yo dije que si puedo trabajar, entonces voy a hacer curso para trabajar. Y seguí a hacer el curso, el momento que estuve haciendo el curso, y me llamaron que ya que el asilo ha salido bien. Pero ha tardado más o menos 1 año y medio antes que salga. Voy a aprovechar para completar un poquito esta información tan detallada que ha hecho Musa de su itinerario, para contextualizar el procedimiento de protección, básicamente, de forma muy resumida. El proceso de protección, el trámite que ha realizado Musa ha sido un procedimiento realizado en territorio. Nuestra legislación distingue entre las solicitudes de protección realizadas en territorio de aquellas realizadas en CIE o en aeropuerto. Llevan 2 procedimientos distintos, procedimiento en territorio, procedimiento en frontera. El procedimiento en frontera, que se aplica a las solicitudes en CIE y en puestos fronterizos, es un procedimiento sumario que dura a lo máximo unos 8 días naturales. Hablamos de un primer procedimiento, de una primera fase hasta que se procede a admisión o denegación de la protección. Imaginemos una persona que está en un centro de internamiento, que está en un puesto fronterizo, y si la persona es admitida a trámite, ya sale en libertad en el caso de su admisión con un documento, que es este resguardo, este papel blanco que él hace referencia, un resguardo que refleja que es solicitante de protección internacional. El procedimiento en territorio es un procedimiento en el que los plazos se dilatan, y cuando Musa accede al procedimiento, él dice: acudo, hago una comparecencia ante la Jefatura Superior de Policía en la isla de Gran Canaria para manifestar su intención de solicitar protección internacional. En este momento, SEAR reclama la necesidad de garantizar el acceso al procedimiento de protección, el que los plazos se acorten, porque en muchas ocasiones, dependiendo de muchos factores, se puede dilatar el acceso al procedimiento. Él dice: me dieron una cita y 6 meses después. ¿Eso qué significa? Cuando tú accedes actualmente, a día de hoy, a la Jefatura Superior de Policía, ya cuentas, es importante, con un primer documento en el que se te registra la solicitud de protección, que es el resguardo de manifestación de voluntad. Te da acceso a una serie de derechos, a disfrutar una serie de derechos, como es el acceder al sistema de acogida, al poder acceder a una plaza de acogida dentro del sistema de acogida de protección internacional. Cuando se prevé, se recoge el segundo paso, es una cita para formalizar la solicitud. Así que tenemos la comparecencia en la Jefatura Superior de Policía, el resguardo de manifestación de voluntad, en el que se acredita que la persona ha manifestado su intención de solicitar asilo, y la entrevista se presentará unos meses después. Actualmente la cita para entrevista está siendo para el mes de agosto del 2023, de modo que una persona que se presente en el día de hoy para manifestar su intención de solicitar protección, como lo hizo Musa, en lugar de tardar 6 meses, tardará hasta el mes de agosto del año 2023, o sea, estamos hablando de más de 1 año por delante para formalizar. En ese momento será solicitante de protección, 6 meses más para estar autorizado a trabajar. Importante que desde el primer momento en el que la persona manifiesta su intención, y por tanto ponemos el día de hoy, si comparece ante la jefatura, principio de no devolución. La persona no puede ser devuelta, y es la principal garantía que tiene el procedimiento de protección. No puede ser devuelta a un país donde no se considere país seguro, no puede ser expulsada, no puede ser objeto de un expediente de devolución. Puede también acceder, como les decimos, a una serie de derechos que implica el haber manifestado la intención de solicitar protección. También hemos de decir que en coordinación con la Brigada de Extranjería y Frontera se valoran casos en los que hay factores de vulnerabilidad, de modo que en aquellos casos vulnerables en los que podemos las organizaciones identificar e informar a la brigada, se pueden adelantar esas citas en aquellos casos en los que consideremos que esos factores aconsejan el adelanto de la formalización. ¿Vale?
Una vez que Musa, que también quiero hacer referencia, accede a ese primer documento, es decir, se mantiene la entrevista, la persona puede explicar cuáles son los motivos en los que fundamenta su solicitud de protección y se le documenta con el resguardo de presentación, Musa hace referencia a la tarjeta roja. La tarjeta roja es un documento que años atrás era el primer documento con el que se documentaba a los solicitantes de protección, se ha sustituido por un resguardo que dura 9 meses, tras los cuales, si no has recibido respuesta de la solicitud de protección, tienes acceso a un segundo documento que es la tarjeta roja. Diferencia entre el resguardo de presentación y tarjeta roja: ninguno. Son 2 documentos que portan los solicitantes de protección internacional y los derechos que les asisten son exactamente los mismos, ¿de acuerdo? La tarjeta es un paso más, pero no difiere, salvo que ya viene dada con autorización para trabajar, ¿vale? Hasta el final del proceso, en el que Musa dice, bueno, llegó un momento en que la abogada me comunicó que ya tenía concedida la protección, llega un momento en el que tú vas renovando la documentación como solicitante y recibes la respuesta que el Ministerio del Interior ha concedido, otorgándote o no un estatuto de protección. No se olviden de 2 cosas. Esta tarde hay un documental guapísimo, si no me equivoco se llama Paralelo 35 grados, 50 segundos, la frontera invisible, en este mismo lugar, 7 o 7 y media, como no lo sé, vengan a las 7. Y el lunes también quiero aprovechar también para decir que ACNUR tiene también un evento con respecto al 20 de junio en Casa África, 6 y media de la tarde. 6 de la tarde hasta las 8 y media, no sabía dónde eran las y media. Y no sé, sería interesante conocer siempre los informes de ACNUR, de tendencias globales, y va a haber cositas divertidas también, va a haber cositas mucho más distendidas. Bueno, decirlo. Gracias a todos.